Buenas noches, hermanos. Que el Todopoderoso siga iluminándonos y nos guíe. Y nuestra Santa Madre, la Virgen María, nos acompañe para refrescar algunas ideas que tenemos y aprender otras nuevas y luego poder compartirlas con nuestros demás hermanos. El tema de hoy trataré acerca del siglo XVIII, el siglo llamado el siglo de las luces, la famosa Ilustración, y de los hombres que fueron punta de lanza, los hombres que salieron al frente para exponer con una serie de ideas y contradicciones a la misma vez este movimiento que se fue esparciendo por la Europa, sobre todo católica. Llegó a otros puntos de la Europa que estaba ya separada del catolicismo, y así también llegó en algunas partes de América. Iniciamos dando así un pantallazo de este movimiento en el cual ideas iban surgiendo producto de lo que algunas personas consideraban que era un viejo molde, tanto político como económico, y eso lo quisieron pasar al plano religioso. En Inglaterra, por ejemplo, comenzó John Locke a dar algunas ideas de lo que era la distribución del poder y cómo debía organizarse el Estado, viendo que el mundo iba en un constante cambio. Y se hablaba de lo que era la independencia de los poderes, legislativo, judicial, y la parte esa que tenía que administrar directamente, en este caso, el rey. Se pensaba siempre de que el rey tenía que estar ahí. No se había pensado todavía algo más allá, como quitar al rey. Y así fue llegando este siglo XVIII, 1701 a 1800. Estas ideas le fueron del agrado a muchas personas, sobre todo cuando impactó o aterrizó en Francia. Empezó a dar unas connotaciones que fueron golpeando de forma muy, pero muy frontal a la Iglesia Católica, ya que veían en esa unión Estado, Iglesia, veían que, si bien cierto, los reyes se habían convertido en gente muy poderosa porque agrupaban todo el poder, lo manipulaban, eran absolutistas. La Iglesia bien estaba cerca de ellos, así que para estos pensadores era lo mismo. Todo esto empezó a hacer caldo de cultivo. Algunas cosas sí se veían bastante lógicas, sobre todo, y mucha gente las iba asimilando. Pero dentro de todo esto también empezaron a aparecer ideas que iban más allá. Ya no estaba tanto enfocado al plano político. Y entonces en ese ataque frontal que hacen fue contra las creencias cristianas, en particular contra la Iglesia Católica, pues. Eh, Era la iglesia más grande, la iglesia que más estaba cerca de los poderosos del momento, y la vieron como que era algo que había que embestirla, enfrentarla. Algo curioso en todo esto es que en nuestros salones de clase, cuando estuvimos en la escuela secundaria sobre todo, y se nos hablaba de este periodo y se mencionaban estos valores de los cuales muchos los mencionamos y nos los aprendemos como un estribillo, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, pero que en aquel momento iba disfrazado de algo un poquito más. Vemos que en los salones de clase no se dice al 100%, o simplemente se busca la forma de ocultar parte de esa
realidad que también ocurrió, ya que se va a hablar de ese siglo en particular, para exaltar este movimiento. Es como otras cosas que cuando hablamos de historia, en el caso particular no es que yo sea un experto, o alguno de los que estamos aquí, quizá un profesor de historia, alguien ya con un título, etcétera, pero cuando empezamos a investigar un poquito más, ya nos damos cuenta que así como la moneda tiene dos caras, se nos hace más énfasis en una sola cara, o simplemente se nos oculta la otra cara. Me viene a la mente, por ejemplo, en algo propio de nuestro país, de nuestra historia patria, cuando se nos habla de Manuel E. Amador, que lo conocemos como alguien que dibujó, diseñó la bandera nacional y que es un prócer de la patria. Y nos ponen esa limitante, pero no se nos dice qué pasó con este hombre. No se nos dice, bueno, mira, después de ahí la historia narra de que este hombre se trasladó a Estados Unidos, después regresó, ya no tenía tanto dinero como al principio, participó en un movimiento donde se dio el primer golpe de Estado en Panamá en 1931, posteriormente trabajó en la Contraloría de Panamá, ya siendo un hombre de 70 y tantos años, siguió dando clases de dibujo, estaba arruinado, estaba un cuartucho que le servía de salón de clase y que andaba por las calles de El Casco Viejo y Santa Ana pidiéndole a la gente que le pagaran el café. Y solicitó una pensión y lo ignoraban, pues. Solamente se la concedieron al día siguiente de su muerte, que fue en el año 1952. Esto en el plano nacional, ¿no? Se nos habla de Manuel Amador, pero hay tantos detalles de él y no lo vemos en un texto, no lo vemos en un salón de clase. Entonces, ya ahí hay algo como que este hombre tiene más información de la que yo he conocido. En el plano internacional, se nos dice, por ejemplo, Estados Unidos se independiza de Inglaterra, las 13 colonias se rebelan, pelean contra el ejército inglés, pero no se nos dice del apoyo que recibieron esas colonias, y menos se nos dice de que España católica ayudó a la independencia de esas 13 colonias y de lo que hoy día es Estados Unidos. Entonces, cuando uno comienza a hurgar, va encontrando información y empieza a entender algunas cosas. Algo así pasa con este movimiento del siglo XVIII. Y así entonces llegamos al punto en donde, si es un movimiento que bien tiene sus raíces en Inglaterra, es bien aceptado en Francia y se va empezando a mezclar de la parte para una adaptación política, comienza a buscar su ribete y se va metiendo en lo que es la religión. Y esas son las preguntas que surgen, porque de momento nosotros decimos, bueno, en el caso este es un grupo apologética. Antes de iniciar, hicimos una oración y nos caracterizamos porque es un grupo que va a hablar de cuestiones de iglesia, cuestiones que tienen que ver con religión. Y aunque parezca un poco extraño, precisamente este siglo en particular tiene que ver tanto con historia y con mucho de religión, pero porque fue un movimiento que se abocó a enfrentar totalmente a la Santa Iglesia Católica. Tres cosas que quiero resaltar cuando estudiamos este siglo en particular, el siglo XVIII, siglo de las luces. Debemos tener tres cosas presentes. Una, fue un movimiento intolerante. A veces se acusa que la Iglesia Católica es un grupo que se hace llamar cristiano con valores altruistas, que los pintan muy bonitos, pero es una iglesia intolerante, como haciendo ver que otro grupo sí es tolerante. Pues bien, este grupo, esta corriente de ilustración, fue un movimiento intolerante.
fue un movimiento, número dos, fue un movimiento que siempre estuvo en disputas entre ellos mismos, no se soportaban. Uno con otro empezaban con la revancha, uno atacaba al otro, lo que uno decía lo contradecía el otro y así sucesivamente. Y número tres, las fuentes para estudiar o investigar más a fondo la encontramos en los escritos de estos mismos que profesan o que promovieron eso hace 200 y tantos años atrás y que han seguido publicando esos escritos hasta hoy día. Así entramos entonces en aquellos hombres que salieron como punta de lanza, haciéndose llamar filósofos, que decían, entre otras cosas, generalmente hacían ver de que la Iglesia Católica había mantenido al mundo en una oscuridad y veníamos de un atraso de magnitudes cósmicas y que la Iglesia Católica pues se encargó de mantenernos en esa ignorancia para poder manipular a la sociedad y sobre todo estar cerca del poder, haciendo ver de que el poder era algo divino, algo que venía de Dios y como venía de Dios, todo el mundo tenía que respetarlo. Entonces, al ellos empezar a promulgar este tipo de idea, van buscando la manera de estructurarla. Y salen hombres que precisamente nosotros los hemos escuchado, como por ejemplo, bueno, hago una salvedad aquí, hermanos. Como estamos hablando en español, hay cosas que voy a decir en español. Muchas cosas están en francés y quizás no tenga la pronunciación adecuada. Además, lo he escuchado de algunos otros expositores y lo he escuchado que lo pronuncian de diferentes maneras, apellidos o ciudades. Hemos escuchado estos nombres como por ejemplo Montesquieu, hemos escuchado nombres como Diderot, D'Alembert, hemos escuchado nombres como Rousseau o como Voltaire. Y de momento nos vienen a la idea, oye, estos eran hombres de gran prestigio, estas eran personas de una sapiencia, una sabiduría, una inteligencia, porque marcaron un hito importantísimo en la historia. Claro, es la parte, como decía al inicio, una cara de la moneda, una. Pero la moneda tiene dos caras. Y no es el propósito de esta charla menospreciar o tratar de derribar algo, no. Simplemente es decir que si tú me estás diciendo a mí que tal cosa, en este caso, este movimiento de ilustración de siglo de las luces, que dice que fue un siglo, o sea, 100 años que iluminaron las luces del conocimiento y la razón, porque la Iglesia Católica se había encargado de mantenernos en oscuridad. Entonces, si tú me estás diciendo eso, también debes de decirme el completo de eso que me estás presentando. En el caso particular de Montesquieu, un hombre que nace en 1689 hasta 1755. Su nombre, Charles de Secondat, barón de Montesquieu. No voy a leer, sino es que hay ideas que ya saqué previamente a un material más extenso. Este hombre redacta una obra titulada Letras Persas. En este libro, es la manera de sarcasmo, narra de que unos hombres del Medio Oriente llegan a Europa y se escandalizan cuando comienzan a ver la sociedad que es cristiana y cuando comienzan a indagar acerca de esas doctrinas cristianas, estos hombres que vienen del Medio Oriente quedan totalmente impactados, quedan totalmente desconcertados, sobre todo de cómo es posible que una sociedad tan espléndida, tan bella, viva en un atraso, viva con ideas fantasiosas, supersticiosas, refiriéndose a las ideas cristianas. Esta obra sale en 1721. En ella se dan algunos tips, ¿no? Bajo cuerda, en donde se acusa a los clérigos de acaparar riquezas,
de ser unos ignorantes, fanáticos, que crean conflictos religiosos y que tienen dogmas extraños, así como el de la Eucaristía, la Trinidad, la encarnación, la resurrección, etcétera, etcétera. Cuando se le preguntaba, pero mira, lo que tú estás diciendo en ese libro, más que todo es un ataque a la institución, que en este caso está viva y es una columna en medio de la sociedad. Pues simplemente Montesquieu decía, no, lo que pasa es que ese es un escrito, una novela, yo no estoy atacando a nadie, ¿no? Entonces era una manera, pero esas ideas llegaban, la literatura iba corriendo, iba fluyendo, se iba esparciendo y la gente compraba aquellos libros, tenía acceso, o el que no sabía leer, habían lectores donde se paraban en público y comenzaban a esparcir esto y poco a poco estas ideas le iban llegando a la gente. En 1748 publicó anónimamente su obra El espíritu de las leyes, la cual era citada con frecuencia en la Norteamérica inglesa antes de independizarse. Este hombre, Montesquieu, fue racista, un hombre que él defendió la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero sin embargo, él era racista. Él dijo una cita, voy a leerla, abro comillas. No se puede entender que Dios, que es un ser muy prudente, haya puesto un alma, sobre todo un alma buena, en un cuerpo tan negro. Entonces, ideas como estas es lo que decía al principio. Por un lado te están hablando, bueno, es que tenemos que defender que todos los hombres somos libres, todas las personas tenemos derecho a pensar, tenemos un raciocinio y sin embargo la Iglesia Católica nos agarra, nos da unos dogmas, un norte para que miremos hacia allá. Entonces tenemos que atacar, tenemos que enfrentar eso, pero por el otro vemos cómo se expresaba de personas solamente por el color de su piel. Entonces estas contradicciones estamos seguros que no van a aparecer en el libro de textos así nada más. Es parte de lo que encerró todo este movimiento de ilustración y que se fue promoviendo y esparciendo por la sociedad del siglo XVIII, sobre todo de 1701 a 1750. 1760, ya entonces vienen esas ideas, comienzan ya a cuajarse. Estos 50 primeros años es más que todo como de ideas, solamente ideas, y ya en la segunda mitad del siglo XVIII van a empezar a tomar otro rumbo. Denis Diderot vivió en 1703 a 1784. Este hombre se preocupó y se esforzó por destruir el cristianismo de forma sutil. Hacían ver como que no, el Señor, nuestro Dios, los venerables sacerdotes, o sea, utilizaban una terminología que cuando uno lo escuchaba, sobre todo en sus lecturas, se manifestaban de una manera que hacían ver de que no, está reflejando cierto grado de respeto hacia la religiosidad. Pero sin embargo, con sus escritos y sus ideas, era totalmente lo contrario. Promovían tanta rigurosidad moral y promovían simultáneamente la idea de que la materia por sí sola se organizaba y producía. Era la encargada de dar vida. O sea, por un lado podía hasta escribir diciendo que el respetable Señor que está en el cielo, nuestro Dios venerable, pero por otro lado enseñaba de que la materia no necesitaba de nadie, ella sola se organizaba y podía producir, o fue la organizadora de todo lo que vemos a nuestro alrededor, sin necesidad de un Dios creador. Así lo manifestó en su obra Interpretación de la Nature de 1754. Fue un promotor de lo que ahora veremos en un rato, la famosa enciclopedia. D'Alembert, 1717 a 1783. Era un amante de las matemáticas y la física. Se encarga de promover todas las especulaciones contra los conceptos inmateriales de la fe,
pero siempre reconociendo que algo de valioso podía tener la misma. Es uno de los promotores de la enciclopedia. D'Alembert utilizaba el mismo sistema, hacía ver como que él era un hombre religioso y un hombre que respetaba, tenía esa cultura de respetar la libertad religiosa, pero como era matemático y físico, se agarraba de eso para poder ir en contra de todo lo que era inmaterial, como por ejemplo el alma, como por ejemplo el Espíritu Santo, como por ejemplo la transustanciación, el poder ese, o la intercesión de la providencia de Dios en nuestras vidas. El famoso Voltaire, uno de los más conocidos. Su nombre era Francisco María Arouet, de 1694 a 1778. Fue su vida. Su apodo, más que todo por algunas cosas que leí varias, entre esas Voltaire, que es como él se ha pasado a conocer en la historia, es un apodo que entre sus raíces viene de voluntario. Entonces él se presentaba como alguien desmedido, alguien altruista, que lo que hacía era con esa humanidad de ayudar al otro. Y parecían cosas, como dije al inicio, muy lógicas. Entre esto que parecía bueno, que parecía agradable, entonces venía otro matiz que iba serpenteando en medio de todo esto que trataban de despertar con las ideas primero y que después fueron abocando a la práctica a niveles sumamente catastróficos en la historia. Fue declarado enemigo del catolicismo, Voltaire. Consideraba las doctrinas como meros cuentos supersticiosos, causantes de guerras y crímenes, que promovían el fanatismo, que movía a la iglesia a defender su posición. Sin embargo, no atacó de la misma manera al protestantismo, que encajaba mejor con sus planteamientos. Voltaire no era ni historiador, ni tampoco era filósofo, pero la gente, por medio de sus escritos, por medio de su elocuencia, le fueron dando estos títulos que él asimiló. Él gustosamente los tomó para que lo consideraran es un filósofo, un hombre que estaba sacando a la humanidad de la oscuridad, en donde la culpable Iglesia Católica tenía el mundo arrastrado y ya había llegado la hora. Por eso era el siglo de las luces. Voltaire decía que las creencias buenas del cristianismo también existen en otras religiones, algo que es lógico. Usted ve otra religión, el Islam, el budismo, el hinduismo, tienen ideas muy parecidas. No hay que robar, no hay que hacerle daño al otro. Hay que respetar a alguien, algo que está muy por encima de nosotros. Tenemos una conciencia que es la que nos habla y nos mantenemos ahí, iluminada por ese ser. Entonces, todas estas cosas parecían bonitas y mucha gente por eso las asimilaba. Todos tenían ese lenguaje, ¿no? Algunos más que otros, ya que unos practicaban el deísmo. El deísmo era que sí, hay un Dios, hay alguien grande, supremo, importantísimo, pero que él estaba allá arriba o estaba por allá lejos, pero que no se metía con nosotros en nuestro actuar. Otros sí eran más prácticos y decían no, solo la materia. La materia era lo único y no tenemos por qué. Soy yo, parece que se fue el internet. No, se escucha claro. Se escucha bien, se escucha bien. Continúo. Gracias. Sí, entonces, en medio de esto, el pueblo, los otros ilustrados, que no estaban pero tan metidos de lleno como estos que salieron a la cabeza del movimiento, titubeaban, pero por un lado nos hablan de la majestad, del poder, de que nuestro ser creador, pero por otro lado nos dicen que la materia, nos dicen que los clérigos son unos vivarachos, unos que están nada más esperando riquezas, nos dicen que desde el Vaticano se van estructurando dogmas para mantenernos prisioneros. Entonces, este era un debate de ideas, una ideología
como algunas que salieron antes de esta y como otras que salieron después de esta. Entonces, la humanidad, bueno, va a llegar a un punto culminante. Alguien triunfa en medio de esto y se toma, se abroga de sacarlas del todo, hacerlas emerger y proyectarlas desde ese siglo, y mucho de eso queda salpicado por ahí hasta nuestros días. Voltaire también fue un declarado esclavista. Vemos la contradicción. Yo te exijo a ti que des libertad, yo te exijo a ti que tienes que practicar la igualdad y que tienes que practicar la fraternidad, pero sin embargo yo soy esclavista, yo mantengo una persona, me gusta mantenerla sometida, la insulto, la rebajo y comienzo a crear una ideología, una teoría, un planteamiento de ideas para defender el punto al que yo voy, a pesar de que estoy exigiendo que los otros den libertad, den igualdad y den fraternidad. Decía Voltaire, abro comillas, no compramos esclavos domésticos, sino donde los negros. Se nos reprocha este comercio. Un pueblo que trafica con sus hijos es aún más condenable que el comprador. Este negocio demuestra nuestra superioridad, lo que nos da una maestría para tenerlos cómodamente. Entonces quedaba en el ambiente. Tenemos que dejar libre a aquellos que están en una plantación recogiendo algodón, están viendo, recogiendo, cortando la caña, son nuestros iguales, son nuestros... No, es que uno de los grandes filósofos que nos están sacando de la gran oscuridad en la que la iglesia, culpable junto con los reyes absolutistas, estos reyes que manejan los tres poderes, ¿no? Lo que llamaríamos hoy día el ejecutivo, manejan toda esa autoridad, estos reyes manejan el legislativo, las leyes y lo judicial. Entonces, no, los filósofos son los que tienen la razón, son los filósofos. Entonces, empezaban a compaginar, a convivir estas ideas que promovían grandes valores tomados del cristianismo. No olvidemos esto, tomados del cristianismo. No es que ellos, sí, ellos estudiaron algunas cosas, pero eran gritos que también la iglesia venía dando de hace siglos, ¿no? Entonces los toman, los elaboran, los estructuran, lo van codificando, y algunos gobiernos, sobre todo para implantarlo en Francia, que era desde donde empezaron a esparcirse hacia otros lugares estas ideas. Otra cosa, en Voltaire aceptaba las creencias de un Dios impersonal, como ya dijimos. Había estructurado leyes matemáticas y geométricas ese Dios para sostener al mundo. Creé un Dios que era arquitecto, geometrista y supremo, y que si ese Dios no existiera, había que inventarlo. Del todo, no era un ateo, por decirlo. Y algo muy característico, Voltaire era enemigo declarado de Rousseau, otro de los filósofos lumbreras de este movimiento. Ellos no congeniaban en el punto de vista de la interpretación de la persona, del ser humano, cómo iba adquiriendo personalidad producto de lo que veía en su entorno, según la sociedad o el ambiente geográfico donde estaba. Ellos tenían ese tipo de diferencia y se insultaban fuertemente, se atacaban ferozmente. Entonces entramos con Juan Jacobo Rousseau, uno de los más famosísimos. Este nace en Suiza. La mayoría de los pensadores estos eran franceses. Este nace en Suiza, 1712-1778. Combate las ideas católicas, las creencias, las doctrinas católicas, las combate.
también considera que son inventos de mentes maestras para manipular con mano de hierro, sutilmente, a una gran masa de personas. Fue educado en ambientes calvinistas y más tarde estuvo cerca de sectores católicos, sin llegar a formar parte ni de los calvinistas ni de los católicos. Cuando conoció a algunos de estos grandes filósofos de ese siglo, considerados grandes por quienes promovían estas ideas, los admiró sobremanera, sobre todo cuando se fueron agrupando en lo que fue la enciclopedia. Cuando lo fue conociendo, wow, él dijo, estos son los hombres que saben y aquí me voy a quedar porque tengo que ser parte de ellos. Sin embargo, con el tiempo, cuando fue analizando a cada uno de ellos, los enfrentó, los combatió y terminó separándose de ellos. Creía en una religión natural, una religión donde no existieran catecismos, ni credos, ni dogmas. Había un ser, ese ser nos creó, nos puso aquí, nos puso las cosas que necesitábamos y de ahí vaya usted, utilice su razón, utilícela, la que ese ser le puso, defiéndase, administre, conserve y use lo que el Señor le ha dado. ¿No? Unos decían religión natural, otros decían no, que era allá arriba, otros decían que ni natural, ni que venía de allá arriba, que sí Dios a veces intervenía, otros decían que no intervenía, otros llegaron más extremos a decir ni siquiera ahí Dios no existe. Escribió un libro muy famoso llamado El Emilio, 1762. Dice en ese libro que todo es bueno cuando sale de la mano del Creador, pero se daña cuando llega a las manos del hombre. Por eso el ser humano es un buen salvaje. Esto molestó mucho, como dije hace un rato, a Voltaire y los llevó a enfrentarse grandemente, hermano. No hubo paz entre ellos. Rousseau decía que la política social era la culpable de la desdicha humana y por eso debía instaurarse un tipo de gobierno que brindara mejores condiciones para las personas. ¿No? Tenían ideas que usted las ve, hermano, y para lo que la parte política que venía en evolución eran buenísimas y que han sido copiadas en diferentes sistemas 200 y pico de años después. Pero entonces ellos intentaron de que eso, no, eso también sabemos dónde implantarlo. Entonces en la Francia había una teoría que era el galicanismo. Es decir, casi como en Inglaterra había anglicanismo, que tenía una iglesia nacional, porque no Francia podía tener lo mismo. Una iglesia en donde mandaron un obispo francés, donde se escogieran los sacerdotes, los religiosos desde Francia y no tenían que ver nada con Roma. Entonces empezaron muchas cosas empezaron, ya que habían ideas pero muy sueltas en el ambiente. Y la cereza del pastel fue la Ilustración. Otro de sus libros fue El Contrato Social, que insistirá en la postura que ya dijimos de formar este tipo de gobierno, donde lo individual no predomine por encima de los intereses morales y sociales de la mayoría, porque el egoísmo debía ser destruido del plano político. Se casa con una mujer analfabeta, de la cual él en algunas ocasiones dio chispazos y los otros ilustrados lo acusaban de que una de las razones por la que se casó con una analfabeta es para que esta mujer no lo interpelara, o sea, no le debatiera las ideas que él exponía. Tuvo varios hijos y a todos esos hijos los entregó a orfanatos para que los educara el Estado, porque decía que él tenía una misión mucho más importante y que además, pues ya como el ser humano tenía las herramientas para sobrevivir, esos muchachos, más lo que les daba el Estado, ellos iban a sobrevivir de alguna manera. Entonces, una persona que pide libertad, igualdad y fraternidad, no la practicaba cerca de lo suyo, no la practicaba en su entorno. Todas estas contradicciones hicieron sufrir a sus allegados
hicieron sufrir a quienes en un momento los patrocinaron, hicieron sufrir a ellos mismos como llamados filósofos, porque no había manera de agrupar y de tomar una estructuración uniforme para que todos tuvieran un norte exclusivo y esencial para presentar sus ideas. Y sin embargo, a pesar de todo esto, las ideas de la Ilustración se esparcieron hasta el segundo siglo y después abocaron a los siglos venideros. Uno de los puntos insignia también es la llamada enciclopedia. Otras personas antes ya habían intentado hacer enciclopedia, es decir, agrupar el conocimiento de lo que le tocaba vivir en el momento, agruparlo en tomos de libros. Se dice, por ejemplo, que la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Era una enciclopedia en un plano, ¿no? En este eclesiástico, ¿no? Había otros que habían hecho de lo que eran las primeras carreteras, avenidas. Otros habían hecho de lo que eran la vida de personas, biografías. Y así, o sea, ya habían otros. Muy cerca de esto habían unos ingleses, ideas que ya les digo, venían de otro lugar, habían intentado, pero no llegaron a cumplir, a conquistar su sueño de hacer una enciclopedia. Pero como esto quedó por ahí en el ambiente, vinieron estos ilustrados, filósofos que tenían, según ellos, el gran conocimiento. Bueno, ¿qué es la enciclopedia? No es más que un enorme diccionario en donde se van poniendo diferentes tópicos del diario vivir, del saber en diferentes cosas: agricultura, literatura, música, religión, historia, los primeros avances que ya iba dando la ciencia, se iban anotando ahí, pues, y se le iba dando a personas que en un momento también sobresalían y tenían esa habilidad, que lo fueran redactando y se le iba anexando ahí a los tomos que ya salían. Publicada en 1751, se terminó de publicar en 1772, 20 y pico de años después. Fueron más de 21 años y más de 100 autores. Algunos hablan de que son 17 tomos, otros hablan de 19, otros hablan de más de 19, ya que también hubieron algo, ¿cómo es que se llama? Panfletos. Hubieron panfletos y hubieron también suplementos, ¿no? Y algunos se lo toman como que también son parte de, y otros dicen que no son parte de. Los grandes, si se puede decir que fueron en este caso los que tuvieron la gran idea de recopilar esto, fueron Diderot y D'Alembert, de los cuales mencionamos hace un rato. Y ahí aparecieron ya Montesquieu, Voltaire, Rousseau y muchos otros más, incluso hasta teólogos aparecieron ahí. A pesar de que la Ilustración ensalzaba la razón y la ciencia como grandes postulados para que el mundo avanzara, nunca mencionaron, por ejemplo, a un sacerdote que se caracterizó en ese tiempo y fue uno de los mejores en muchos campos, un sacerdote del origen de lo que hoy es Croacia. El nombre es Ruđer Bošković. Este sacerdote fue bueno en muchas, pero muchísimas artes de lo que se estaba dando en ese momento: matemática, astronomía, física. Bueno, en fin, este fue un hombre sumamente adelantado a su tiempo. Superó a todos esos ilustrados, a todos los superó. Sin embargo, por ser un religioso, nunca se tomó en cuenta, nunca se le mencionó. Los que tuvieron contacto con él en ese tiempo ignoraron al cura Bošković y no se supo de sus planteamientos, de su conocimiento. Y bueno, hoy día también es sorpresa para nosotros los católicos, ¿verdad? No hemos oído hablar mucho de Ruđer Bošković. Se lo recomiendo para que cuando tengamos tiempo leamos
al respecto de este hombre que vivió en el siglo de las luces y que sí tuvo bastantes luces en el conocimiento, pero sin embargo no se le tomó en cuenta. Hablamos de los 50 primeros años. Ya vemos los ilustrados unos empiezan a enfermar, otros siguen, pero ya bajan las revoluciones, otros se están poniendo ancianos, van muriendo, pero sus ideas van quedando por ahí. Entonces viene el otro, la otra parte, cuando esas ideas ya son tomadas y son llevadas para aplicarlas en movimientos políticos, de donde surge el liberalismo. Había un aprisionamiento durante siglos, según ellos. Entonces era el momento de liberarse. Entonces surgen movimientos de revolucionarios en donde hay que tomarse el poder, quitar al rey absolutista, y a la vez quitar al rey, hay que quitar, por lógica, a la Iglesia Católica. Pero habían otros lugares en donde el rey era protestante y allá era la Iglesia protestante, pero no se hablaba de eso. Tanto como se hablaba de que había que tirar abajo a la Iglesia Católica. Entonces, mientras en los 50 primeros años fue solamente ahí se fue llevando, ya en la otra mitad se fue hablando más en serio. La gente empezó a recopilar ideas, a concentrar fuerza y a recopilar armas, a ir metiéndose en la mente con sus ideas ilustradas en generales, en comandantes, almirantes, príncipes, burgueses, para irlos tomando e ir ganando un poquito más de fuerza y al final querer tomar el poder político para instaurar y preparar al mundo con las nuevas ideas de esa libertad, de esa igualdad y fraternidad a la manera de ellos, en donde podía haber cabida para un Dios, pero allá bien lejos, por allá, que no se metiera aquí, que no opinara, o de un Dios que nos dejó, nos puso y vean a ustedes cómo se resuelven, o simplemente de que no existía un Dios. Así van surgiendo en esa Francia estos movimientos que abocan en un tema que es mucho más amplio. Solamente daré algunos pantallazos porque es parte de, pero es un tema amplio. Y abocan en la Revolución Francesa. 1789 se le llama al rey Luis XVI, se le hacen algunas observaciones mientras están en estas negociaciones. De momento llega el mes de julio de ese año, la gran famosa toma de la Bastilla, de una cárcel que había en ese momento, donde allá se metían a los presos políticos y de otra índole, los burgueses, los empresarios, la gente que tenía poder económico se une con parte del pueblo, hacen esto, no tumban al rey, no lo tumban, el rey sigue mandando, pero ya le empiezan a decir, no, mira, aquí hay que separarse. La ley, el judicial va por un lado, por el otro, ¿no? La parte legislativa, y tú sigues mandando allá, pero y con ciertas limitaciones, ¿no? Ya que hemos ido despertando y estas ideas vienen, pero en medio de eso que ellos van despertando, empiezan las ideas a tomar una forma con una violencia catastrófica para ese momento, desde 1789 hasta 1799. O sea, son 10 años en donde en estos 10 años surgen mini revoluciones y empiezan a llamarse con nombres como la Constituyente, la Asamblea Legislativa, empiezan a llamarse el Directorio, empiezan a llamarse la Convención. O sea, hay periodos que duran 2 años, otros duran 2 años y tanto, y así sucesivamente.
Así también va apareciendo figuras conocidas, como por ejemplo la de Napoleón, ¿no? Y hay un punto en esto. Aparece la llamada Constitución Civil del Clero, que no es más en donde lo que di hace un rato, Francia, como traía estas ideas de que la iglesia fuera nacional, bueno, hay una constitución civil, pero del clero. O sea, los sacerdotes de ahora van a tener que presentar un juramento a la patria, un juramento al mandatario, y ya no tenemos que ver nada con Roma, ¿no? Entonces muchos sacerdotes juramentaron, dieron su juramento a cumplir esa constitución, otros no. Otros dijeron, no, nosotros seguimos unidos a Roma, al Papa, cabeza de la iglesia. Esto trajo conflicto, vino la persecución. Recuerden que habían colonias francesas en diferentes lugares. La Guyana era una de ellas acá en América. Habían cárceles acá en la ciudad o poblado de Cayena, acá en la Guyana, y mandaban exiliados los sacerdotes presos que no habían aceptado o que estaban abiertamente desafiaban esa constitución y se mantenían unidos a Roma. Algunos fueron martirizados allá en Francia, otros encarcelados en Francia y otros fueron traídos acá a las Guyanas prisioneros. Conflictos. Surgen también movimientos que van en contra directa de acabar y de exterminar a católicos, como es el caso que se dio en la población llamada Lavandé. Cuando yo escuché esto, hermano, no hace mucho, el historiador Alberto Bárcenas, un español, hablando de esto, él decía que durante años los archivos que hablan de el genocidio cometido en Lavandé se mantuvo ahí y reciente en los años 70 empezaron a estudiarlo y empezaron a aparecer y hubo problemas ahí en la sociedad de ese momento de los años 70, o sea, estamos hablando de hace 50 años atrás, porque hubo un profesor que quería exponerlo e incluso escribió un libro y tuvo dificultades para imprimirlo. ¿Qué pasó en Lavandé? Bueno, los católicos se fueron allá a ese poblado. Lavandé es un lugar, es un poblado. La gente empezó a organizarse. Le pidieron a las autoridades que todavía quedaban fieles al rey, decirle, bueno, hay que defenderse. Mira lo que están haciendo con la fe. Y hubo una matanza de miles y miles de personas. Los católicos fueron acabados en masa ahí en Lavandé. Lavandé era un territorio católico. Los revolucionarios franceses, pues, los acabaron. Las ideas ya empezaron a poner en práctica. No hubo tal libertad, no hubo tal igualdad y tal fraternidad. Y otro punto, la muerte del rey. La muerte del rey en 1793 tuvo prácticamente 3 años y unos meses después de que lo tomaron prisionero. Viene un hombre que ese sí lo escuché en varios profesores en la escuela, sí lo mencionaron, Maximiliano de Robespierre, un hombre sanguinario, ya había matado a muchas personas, hasta partidarios de él mismo. Hace matar al rey. El rey pues daba luces de mantenerse fiel a la iglesia. Luis XVI se mantenía con estas ideas y terminó muerto. Posteriormente, el mismo Robespierre, después de haber matado a mucha gente, también a él, otro revolucionario, le quitan el poder y también lo matan. Y cuando entra Napoleón en escena, manda a sus tropas a Italia. En Italia apresan al Papa Pío VI. Pío VI, anciano, es trasladado. Primero hacen un pequeño acuerdo. Después pasan unos meses y ese acuerdo se rompe. Invaden Roma, se toman preso al Papa, se lo llevan, lo transportan por los Alpes, lugar muy frío, en condiciones bastante deplorables para llevar a un anciano. El catolicismo no sabe dónde está el Papa. Posteriormente el Papa muere y los revolucionarios, de una manera bastante insigne para ellos, en algunos periódicos de la época,
se le atribuye a algunas personas, otros dicen que no. Se le atribuye de que Pío VI era el último papa. Por lo tanto, la Iglesia Católica iba a dejar de existir. Así que cuando iba a aparecer el siglo XIX, no iba a haber Iglesia Católica. Como vemos, hermanos, muy alejados de la realidad, ¿verdad? Yo estaré con ustedes, dijo Jesús, todos los días hasta el fin de este mundo. Y con esto, hermano, culmino la explicación generalizada de lo que fue estos 100 años del periodo llamado de las luces, con sus altas, con sus bajas, con luces quizás no tan claras, y que aún así estas ideas se arrastraron, algunas de ellas todavía 200 años después han quedado vivas y dieron lugar a muchas cosas que sería tema de otra charla, sería tema de más estudios por parte de nosotros. Y bueno, el Señor Todopoderoso, que mantuvo la iglesia en aquel siglo, también le pedimos que en este siglo que nos ha tocado vivir, la mantenga firme hasta que Él vuelva y se tope con su esposa. Y ojalá el Señor Todopoderoso nos dé la dicha de que estemos para presenciar eso y formar parte en su reino todopoderoso, de ese ser que es Dios, que es poderoso, que nos creó y que es nuestro único Rey. Muchas gracias.